distintas que Petro no puede unir. Era al revés. Yo creo que De la Espriella, con el apoyo de Uribe Velado, dividió el antipetrismo. Lo que esperan es pasar a primera vuelta, pasar a segunda vuelta, a punta de populismo de derecha, y creen que en segunda vuelta fuerzan la unión, que es mentira, porque un De la Espriella en segunda divide el centro y hace que Cepeda se crezca. Pero en términos ciclísticos, lo que pasó en este fin de semana, Néstor, es que el líder estaba escapado, que es Cepeda. Sí. Y los dos que estaban peleando en la tabla estaban metidos en un pelotón enorme, lento y medio canibalesco. El segundo de la tabla se escapó a perseguir solo al líder, que es De la Espriella. Bueno, vamos. Y era cuestión de horas de que el otro aspirante también se escapara, que es Fajardo. Entonces la carrera tiene un líder solitario adelante y dos perseguidores, Álvaro, y un gran pelotón. Me parece bueno el símil. Ahora, cuando hay un pelotón, el pelotón junto Néstor, camina más rápido que solos. No, ¿no? pues, pero claro, además no se puede menospreciar la importancia de las maquinarias Néstor, y los partidos políticos en unas elecciones. Yo sé que en unas elecciones presidenciales es clave el voto de opinión, pero que le pregunten a Gustavo Petro si no fue clave para él ganar el hecho de que se le hubieran sumado todas las maquinarias políticas entre primera y segunda vuelta. 8 de la mañana, un minuto. Quien quiera hablar de candidatos o de pelotones, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, sobre política, posibilidades electorales. Ya estamos a menos de 6 meses de la primera vuelta presidencial. Aurelio. Néstor, a mí se me hace llamativo lo siguiente. Cuando uno mira la carta de Sergio Fajardo, que explica que no va a ninguna consulta, y la confronta con un trino del expresidente Juan Manuel Santos, con video incluido, del 22 de noviembre de 2025, encuentra casi un lenguaje común. Encuentra casi exactamente hasta las mismas palabras de la carta en el video de Juan Manuel Santos. Retomando entonces la clasificación del antipetrismo que hacía Ricardo Ospina, lo que vamos a prepararnos es para una primera vuelta donde van a estar Iván Cepeda como candidato del petrismo, la corriente de Abelardo de la Espriella, el que resulte de la consulta eventual que haga Uribe con el Partido Liberal, etcétera, los que se apunten allí, creo que estará Pinzón y otros más, y el santismo con Sergio Fajardo. Yo invito a los oyentes, invito a todo el mundo a que compare la carta. ¿De dónde saca que Sergio Fajardo es santista? Compare la carta de Fajardo con el video de Santos que le digo. Pero usted cree que eso es el lenguaje común. Usted puede decirme no. Eso es el lenguaje común pero de los políticos que utilizan siempre los lugares comunes. Pero eso no lo vuelve a él. No me parece que eso lo vuelva a él santista. Construir el centro, polarización, construir el centro, etc. Compárela. Usted puede ver el video y comparar la carta de Fajardo. Del pibe Fajardo Valderrama, porque es el pibe que todo bien, el pibe Fajardo Valderrama. Y compare la carta del pibe Fajardo Valderrama con el video de Santos y saque las conclusiones. Y le advierto, usted puede decir, no, Aurelio está equivocado, es una exageración, ese Aurelio es muy mal pensado. Bueno, lo que quiera, compare la carta con el video y saque conclusiones. Vale, compararé carta con video, y eso, en opinión de Aurelio Suárez, está muy claro es que Fajardo es santista. Señor Luis Ernesto. No, está muy claro que Sergio Fajardo no quiere repetir la experiencia de la coalición Centro Esperanza. De hecho, yo creo que tiene una relación traumática. Ni siquiera se quería acordar, ni siquiera se acordaba de la cifra de votos, y realmente fue un desacierto político desde donde se le mire. Porque en un país tan polarizado, la consulta de centro, que era la que debía justamente dar una tercería, no hizo eso, sino lo que hizo fue enterrar más al centro. Y yo creo que Sergio Fajardo entiende eso, y por eso no quiere repetir la experiencia, pero sí va a intentar algo que puede darle resultado, y es construir la alianza desde Abelardo hasta el doctor Fajardo, como dice Uribe, pero sin Abelardo. Y para eso no quiere una consulta, porque por supuesto una consulta le representaría... La frase era de Abelardo a Fajardo, y resulta que ninguno de los dos. Abelardo se bajó el viernes. Pero si usted se da cuenta, aquí nos dijo Sergio Fajardo que había hablado con Vicky Dávila, que había hablado con David Luna, que había hablado con varios que constituyen esa misma coalición. Es decir, habló con todos, habló hasta con Uribe, menos con Abelardo. Entonces,
¿Qué es lo que va quedando? Que el presidente Álvaro Uribe, que invita a Fajardo no necesariamente porque sea una persona que milite en sus filas políticas, ni necesariamente es porque él sabe que Abelardo de la Espriella, que es el más probable ganador, digamos, de la derecha, pierde en segunda vuelta. En cambio, podría tener unas mejores posibilidades para competir en segunda vuelta Sergio Fajardo, como lo indicó la encuesta Inbamer que publicamos acá hace unos días. Pero la negativa a la consulta es lo que uno no entiende. Porque pero es que hay formas distintas de unirse. Se le uniría a él. Hay formas distintas de unirse, María Consuelo. Sería vinculante para ellos. Es que él habló de la encuesta, ¿no? Claro. No echen saco Claro, roto es que puede ser una encuesta, encuesta, puede ser adhesiones. Recordemos que la gran mayoría de las personas que hasta ayer estaban recogiendo firmas y radicando firmas y que marcaron menos del 1%, yo lo llamo el baile de los que sobran, pues deben estar pensando qué hacen. Porque aguantar hasta mayo con el 1% o menos del 1%, pues eso se va a diluir. Una campaña que cuesta miles de millones de pesos. Entonces, esos candidatos, si tienen una consulta, dicen, bueno, hagamos un esfuercito más y vamos hasta marzo y nos metemos una consulta, nos contamos y esto no salió tan mal. Pero si no hay horizontes de consulta, lo que van a hacer es adhesiones, van a terminar adhiriendo a los candidatos que lideren, y yo creo que esa es la expectativa y la apuesta de Sergio Fajardo. El caso recoger de Iván muchas adhesiones. Cepeda demuestra que las consultas fortalecen. María Consuelo, cuando lleguen con las adhesiones un candidato que apoya a otro que está en menos del 1%, pues se vuelven adhesiones relativamente menores. En cambio, si se juntan a partir de una consulta, uno sabe cuántos votos tienen. ¿Sí me hago entender? Es decir, cuando uno llega sin la consulta, uno no sabe cuántos votos tienes, pero ya después de medido, uno puede decir, mire, son 100.000 votos, son 200.000 votos. Pero Néstor, pero además es que al final esto es política. Yo sé que el doctor Fajardo dice que los votos silenciosos y demás, pero esto es política, y la política se hace con los políticos. Fajardo habló mucho No sé esta si mañana, él vaya a admitir irse sin los políticos. Habló es que eso es muy arriesgado. Esta mañana de una nueva mayoría. No, pero también habló de políticos con los que está hablando. Para quien quiera opinar sobre la jugada de Sergio Fajardo a 6 meses de las presidenciales, a 3 meses de las consultas interpartidistas. La última, Andrés, por favor. Néstor, mire, es que una consulta tiene sentido cuando detrás de ella hay un proyecto común, un propósito común, un trabajo de organización común, incluso cuando hay una organización partidista o de coalición común, eso tiene sentido. De lo contrario, y mire, eso es lo que le pasó a Cepeda, y por eso esa consulta salió tan bien, y por eso Cepeda está registrando también en las encuestas, y todos los que estuvieron ahí con él se van a mover a trabajar con él, porque hay un sentido de proyecto y hay un trabajo organizativo detrás. De lo contrario, eso termina convertido en lo que fueron, por ejemplo, las consultas de la derecha y del centro en 2022. La consulta de 2022 para el centro fue un desastre, y es apenas obvio que Sergio Fajardo tenga en mente ese resultado. Él fue a esa consulta en 2022 y en la primera vuelta sacó 800.000 votos. Sin consulta, en 2018 sacó más de 4 millones de votos y estuvo a 300.000 votos de meterse en la segunda vuelta. De modo que ese dogma de que el único camino es la consulta, creo que está refutado por los hechos. Sí. Ahora, también hay ejemplos de consultas, Andrés, que han sido muy exitosas. Consultas. La de Cepeda, claro. La de Cepeda, lo tiene punteando por eso. Porque él estaba muy abajo en las encuestas y producto de la consulta hoy en día es el líder. Él movió a la izquierda, ganó reconocimiento y por eso está allí. Ahora, fíjese cómo hay unas consultas que funcionan y otras que no. La del centro no hubiese funcionado, no hubiera funcionado. Era un desastre. Es que mire, en Colombia en este momento hay un problema, que los ciudadanos tenemos, me incluyo, digamos, un enorme desapego por los políticos. Y entonces las alianzas entre los políticos en vez de sumar restan. Si una persona ve a Sergio Fajardo, por ejemplo, en la foto de Álvaro Uribe y del expresidente Gaviria, esa persona podía estar tentada a votar por Fajardo y después deja de hacerlo. Claro, es relativo, claro, pero hay personas algunas, que pasan. Y hay no, personas, claro, sabe, algunas. ¿Sabe probablemente votos, muchas como las que le hicieron perder a Rodolfo Hernández en la elección hace 4 años. Pero es que eso no se puede, dar como absoluto. Rodolfo Hernández Néstor. No es comparable con Sergio Fajardo. Rodolfo Hernández perdió la elección por haber aceptado las adhesiones de los políticos tradicionales hace 4 años. Cuando se volvió el candidato, cuando abandonó la condición de antipolítico y se convirtió en el candidato del Centro Democrático y de los partidos tradicionales,
renunció Héctor, a cualquier posibilidad de triunfo. Se desapareció en la segunda vuelta. Rodolfo Hernández ganó la primera vuelta, le recuerdo, ganó la primera vuelta. Y se desapareció. Rodolfo Hernández no ganó porque no quiso ganar. Néstor, pero además haga las cuentas de cuántos votos sacan los partidos políticos en las elecciones a Senado y Cámara. El Partido Liberal saca cerca de 3 millones de votos, el Partido Conservador cerca de 2,5 millones de votos, el Centro Democrático otro tanto. ¿De verdad la realidad es la que pinta Héctor? No, aquí los partidos políticos siguen teniendo un peso. Es posible. Las maquinarias siguen funcionando y eso no se puede obviar. Es posible que en el mundo ideal... El mundo de la opinión, pero es otra cosa, es muy distinto al mundo real. Quitan por un lado, pero suman por el otro. 8 de la mañana, 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Caterina Ávila, periodista del Sistema Informativo de Blue Radio, y les quiero desear unas felices fiestas, una época muy llena de familia, de amor, de reuniones, de viajes, de mucha comida. Espero que pasen un gran momento este final de 2025. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. El gobierno le adelantó el aguinaldo al Clan del Golfo. Tendrán 3 zonas de ubicación temporal: en Unguía y en Belén de Bajirá, en el departamento del Chocó, y en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. Este reagrupamiento no implica tácitamente una desmovilización y comenzaría a darse a partir del 1 de marzo del próximo año, 7 días antes de las elecciones al Congreso y a las consultas interpartidistas para elegir los candidatos a la presidencia de la República. Aunque la excusa de esta nueva mesa de diálogos es la población civil, en este acuerdo no se habla ni de un cese al fuego ni de la devolución de los niños que han sido reclutados y que había sido otro de los acuerdos pactados, pero que de momento no se ha materializado. No tienen marco jurídico de sometimiento a la justicia y por eso tampoco es claro el frente al monitoreo de verificación de los compromisos de ambas partes, tanto del grupo armado como del gobierno nacional. Estamos hablando de la organización más grande dedicada al narcotráfico y a la minería ilegal y al terrorismo que delinque en Colombia, que ha dejado claro tener 9.000 hombres en armas, aunque las cuentas del Ejército, del Ministerio de Defensa dan menos, estima que son unos 6.500, pero en cualquier caso tienen control en 392 municipios de 23 departamentos del país. A mí me impresiona que desde la experiencia espiritual nos invitan a entender a los otros como hermanos, tanto que a los cristianos, a nosotros los que seguimos a Jesús de Nazaret, se nos invita a decirle al otro hermano, que nos llamemos hermanos. Y yo inmediatamente pienso en mis hermanos de carne, de sangre. Pienso en cuánto los amo, en cuánto los valoro, en cuánto les ayudo, en cuánto estoy dispuesto siempre a lo mejor. La experiencia espiritual nos tiene que llevar a alejar de nosotros ese pensamiento de enemigos, de contendores, de adversarios, que daña el corazón, que nos hace tener las peores actitudes y cometer los peores actos. El otro es un hermano, por eso no lo maltrates, por eso no lo ofendas, por eso no lo desprecies. Al contrario, construye relaciones sanas, relaciones de amor. ¡Ánimo! Tú sabes. En esa consulta interpartidista van a participar jugadores de otro nivel. Posiblemente Juan Carlos Pinzón, que va avalado por el partido de Ingrid Betancourt, posiblemente Efraín Cepeda, que será el candidato de los conservadores, o Carlos Felipe Córdoba, Héctor Olimpo, candidato del Partido Liberal, y los candidatos del Centro Democrático, que son Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia. A esa lista no se suma, pero deja la puerta abierta anoche en un comunicado Germán Vargas Lleras, que está todavía deshojando la margarita si es o no candidato presidencial.
En el otro lado, las cosas parecen un poquito más disciplinadas. Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y posiblemente Iván Cepeda van a la consulta de lo que llaman el Frente Amplio, que es el nombre pomposo que le puso el presidente Trump. Da un paso cada vez más lejos de Europa, que era el continente tradicional, aliado de la OTAN con el gobierno de los Estados Unidos. Dice Trump esta mañana que Europa es un continente en decadencia, que muchos países están a punto de dejar de ser viables. Y habla de Ucrania y habla de la necesidad de nuevas elecciones, de cómo no está apoyando abiertamente al gobierno de Zelensky. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esta es una entrevista que ha publicado el periódico Político, la ha publicado esta mañana y claro, esto venía del fin de semana. El fin de semana fue cuando se conoció esa estrategia de seguridad nacional del presidente del gobierno, del presidente Donald Trump, un documento de 33 páginas donde salía Europa muy mal parada. Es un documento en el cual decía que hay muchos países europeos que van a hacer que la civilización europea va a desaparecer, dice ese documento, y además decía ahí en ese documento que el gobierno norteamericano tenía que dar soporte, dar apoyo a los partidos de extrema derecha en Europa, que son los que van a salvar a Europa. Eso decía ese documento y claro, todo el mundo ha estado muy pendiente de saber cómo está, qué es lo que está pensando realmente el presidente Donald Trump, porque además en las últimas horas se le ha visto cómo se ha alejado del presidente Zelensky, del presidente de Ucrania, de cómo está frustrado por no conseguir la paz con Rusia. El fin de semana fue la reunión allí en Miami de los delegados de Estados Unidos con los delegados de Ucrania y no hubo ningún avance. Está todo estancado en cuanto a las garantías de seguridad para Ucrania y también en cuanto a si entregan o no entregan tierra. Y hoy, en esta entrevista, el presidente Donald Trump va más allá. Dice que cree que Ucrania ya incluso no es una democracia, que el gobierno de Zelensky no es una democracia, así lo dice. I think it's an important time to hold an election. You know, they're using war not to hold an election, but I would think the Ukrainian people would, should have that choice, and maybe Zelensky would win. I don't know who would win, but dice, creo que es un momento importante para celebrar un año electoral y ellos usan la guerra para evitar las elecciones. Creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción y quizás Zelensky ganaría, pero no sé quién ganaría, dice, pero creo que no hay elecciones, que hablan de democracia, pero creo que ya no es una democracia. Eso es lo que dice respecto a Ucrania. Recordemos, el presidente de Ucrania ha estado este fin de semana reuniéndose con la OTAN, reuniéndose con en Londres con el primer ministro Starmer, con el canciller alemán, con el presidente francés y esta mañana además ha estado reunido con el Papa León en el Vaticano. Fue una reunión privada, pero aparecieron públicamente en el balcón del Vaticano porque está desesperado Zelensky en este momento tratando de conseguir apoyo. ¿Y qué dice el presidente Donald Trump en esta entrevista respecto a los líderes europeos? La verdad es que habla bastante mal de ellos, dice que son débiles, que no están haciendo un buen trabajo. They're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing a good job. I want to ask they you talk about too that. much, and they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. And the war just keeps going on and on. Dicen, no están haciendo un buen trabajo. Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos sentidos. Hablan demasiado y no producen. Estamos hablando de Ucrania. Hablan, pero no producen. Y la guerra continúa y continúa. Incluso desde hace años. Lleva ocurriendo mucho antes de que yo llegara. Esta no es mi guerra, dice. Es la guerra de Joe Biden. Y sigue hablando sobre Europa. Ya entrando en lo que hablábamos de esa estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y ahí llega a decir incluso que Europa en pocos años más, algunos países europeos ya no van a existir. And if it keeps going the way it's going, Europe will not be, in my opinion, many of those countries will not be viable countries any longer. Their immigration policy is a disaster. What they're doing with immigration is a disaster. Dice, si sigue así, Europa no va a existir. En mi opinión, muchos de esos países dejarán de ser viables. Su política de inmigración es un desastre. Lo que están haciendo con la inmigración es un desastre. Luego dice algunas cosas que la verdad no tienen ningún soporte en los datos, porque dice que está llegando a Europa gente del Congo, que es gente que liberan en las cárceles para liberarlas en Europa, pero él insiste en esa idea que no sé de dónde tiene el soporte para decir eso, y más adelante ya entra en países
en ciudades específicas. Habla de París y Londres como ciudades que están en terrible estado. Europe is, if you take a look at Paris, it's a much different place. I loved Paris. It's a much different place than it was. If you take a look at London, you have a mayor named Khan. He's a horrible mayor. He's an incompetent mayor, but he's a horrible, vicious, disgusting mayor. I think he's done a terrible job. London's a different place. I love London. Bueno, dice Europa, London. Si miras a París, es un país muy es un lugar muy diferente. Me encanta París, dice Trump, es un lugar muy diferente de lo que era. Y si miras a Londres, tiene un alcalde llamado Khan, que es un alcalde horrible, dice Trump. Es un alcalde incompetente, pero es un alcalde horrible y cruel y repugnante. Creo que ha hecho un trabajo pésimo. Londres es un lugar diferente. Y eso que yo amo a Londres, pero odio ver a eso que sucede. Se refiere al alcalde de Londres, que es Sadiq Khan, que es laborista y que ha sido reelecto 2 veces en el cargo, Néstor, y él considera que es un alcalde horrible. Eso es parte de lo que dice el presidente Donald Trump en esta entrevista que dura 44 minutos y que es quizás la ocasión en que más duro ha tratado a los que son sus aliados históricos, a los aliados históricos de Estados Unidos y los aliados naturales desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial, que son los países europeos. Solamente en el caso de París y de Londres se refiere con nombres específicos, pero él habla de toda Europa y habla de países que ya no van a ser viables, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Hola, soy Oscar Iván Castaño, imitador de Voz Populi, y les quiero enviar un saludo de Navidad, que haya mucha paz, mucho amor en los hogares, en cada uno de sus corazones. Y los invito a que pasemos una Navidad feliz, una Navidad llena de amor, así como el amor que yo he profesado en estos 3 años de gobierno. Así que feliz Navidad y un próspero 2026 lleno de reformas. Feliz Navidad. Día de salario mínimo y día también de reforma tributaria, dupleta de temas económicos que pasan ahora al tablero, con la tributaria reanudando debates en el Congreso de la República y tras la muy conveniente falta de quórum la semana pasada en la Cámara, y con el salario mínimo pasando a destape de cartas por parte de sindicatos y por parte también de los empresarios. Destape que deberá conocerse hacia el mediodía, con una oferta de las centrales obreras que debería estar por encima del 11%, según lo vienen cantando y anticipando en los últimos días, mientras que la oferta de los empresarios será de un solo dígito único, que según técnicos, matemáticos y economistas de centros de pensamiento como ANIF o FEDesarrollo debería rondar el 6 o el 7%, teniendo en cuenta las cifras de productividad y teniendo en cuenta también que la inflación a noviembre fue menor de lo esperado, reduciéndose al 5.3% anual, inferior al 5.5% que llevaba acumulado hasta octubre, y gracias a una caída en los precios de los alimentos, especialmente de las frutas frescas, de los perecederos y procesados, y a una reducción también en los precios. Contados los candidatos que se inscribieron ayer, que fue 8 de diciembre, que era el plazo, se inscribieron 3.200 candidatos que van a disputarse las 280 y tantas curules que hoy tiene el Congreso de Colombia. La registraduría está entregando esta mañana cifras y balance oficial alrededor de las inscripciones para las legislativas. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Se trata del el balance consolidado hasta la medianoche de este lunes festivo 8 de diciembre, que fue el momento en que se dio el cierre de la inscripción de los candidatos al Congreso, la inscripción de las listas. Mire, se está hablando de un total de 3.231 candidatos y candidatas que participarán en 527 listas. A nivel de Senado, competirán 27 listas, cerca de 1.121 aspirantes, y en la Cámara de Representantes hay 500 listas que consolidan un total de 2.107. Ellos
van a competir las curules del Senado, las curules del Congreso de la República, que recordemos este año tienen un total de 286. Le voy a explicar por qué esa distribución. Serían 100 en Senado, serían 100 senadores por circunscripción nacional, electos por circunscripción nacional, junto con 2 senadores de la circunscripción especial indígena y con un senador que en este caso sería, si lo acepta, para el segundo en votación de la elección presidencial. En este caso sería para el candidato a la presidencia que obtenga el segundo lugar y si decide aceptar, integrar el Congreso. En la Cámara de Representantes hablamos de 161 curules en circunscripción territorial, las 16 curules de paz, 2 curules de la circunscripción especial afro, una por la circunscripción especial indígena, una por la circunscripción de colombianos en el exterior y la curul para el estatuto de la oposición, en este caso para el candidato a la vicepresidencia que ocupe el segundo lugar. Recordemos que según el estatuto, el candidato a la presidencia en segundo lugar ocuparía una curul en el Senado y el de la vicepresidencia una curul en la Cámara de Representantes. Hay que tener en cuenta además, Néstor, que este año ya no se cuentan las 5 curules del Partido Comunes. Ya termina ese beneficio otorgado por el Acuerdo de Paz de 2016. Cabezas de lista, como ya lo habíamos mencionado, en el Pacto Histórico, Carolina Corcho; en el Partido Liberal, Lidio García; en el Partido Conservador, David Barguil; en el Partido de la U, Juan Felipe Lemos; en Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa; en la Alianza Verde y En Marcha, Lucho Garzón; en Ahora Colombia, Juan Sebastián Gómez; en el Frente Amplio, Gustavo García; en Fuerza Ciudadana, Julián Gallo; y en Maíz, Marta Peralta. Eso algunos de los nombres que encabezarán esas listas. También quienes ya manifestaron participación en la consulta del mes de marzo. Recordemos que además del cierre de la fecha de inscritos para el Congreso, también los partidos y los grupos significativos de ciudadanos manifestaron o tenían que manifestar su intención de participar en las consultas del mes de marzo. Solo la intención, no necesariamente implica que tengan un candidato definido. ¿Quiénes lo hicieron? El Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, los precandidatos Juan Carlos Pinzón, Claudia López, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda, Mauricio Cárdenas y David Luna. Por el momento, mientras se consolida ya el dato final, recordemos que tenían hasta la medianoche para dar el dato final. Les cierro con unos datos interesantes, los que se quedaron por fuera, Néstor, y que incluso generó una polémica, porque en este caso hay 3 nombres en el Partido Liberal que quedaron por fuera de la lista. Hablamos de Wilmer Guerrero, actual representante de la Cámara por Norte de Santander; Carlos Felipe Quintero por el Cesar y Carlos Ardila por el Putumayo. Estos 3 representantes liberales hoy quedaron por fuera de la lista del Partido Liberal en sus diferentes circunscripciones. El caso también de Julián López Tenorio, actual presidente de la Cámara, representante por el Valle, quedó por fuera de la lista y esto ha generado molestia porque recordemos que Julián López tiene una pelea interna en el partido de la U. Él ha sido sancionado por el partido por lo que fue ese movimiento de la nueva U, por lo que consideran han sido maltratos a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pero desde allí el presidente de la Cámara ha insistido en que se le ha negado su derecho a elegir y ser elegido. Y le doy un dato final, a la otra orilla, Richard Fuelantala de Aico se le negó el aval, tal vez por su posición antipetrista. Pero eso no ha dejado quieto al senador Fuelantala, quien acabó de presentar una lista por autoridades indígenas Wayuu, una lista de 3 candidatos en la que él encabeza como integrante de la comunidad Pastos. Sí, Andrés, otro dato, porque efectivamente de las listas que se están conociendo hay muchos que no recibieron el aval, quiere decir se quemaron antes de las elecciones. Tampoco veo al senador Alejandro Carlos Chacón, no lo metieron en las listas del Partido Liberal, ¿no? Él sí está en listas del Partido Liberal. Néstor terminó ocupando, ya le voy a dar el puesto en la lista. Pero lo metieron a última hora. Sí, al final en la lista que se radicó, ya le voy a decir, ya le voy a decir, aquí lo tengo a la mano, permítame un segundo. ¿Lo tuvieron en capilla? Sí, señor, a él lo tuvieron prácticamente en capilla, pero ya le digo, tengo acá la lista del partido puesto. A ver, ya le digo, regáleme un segundito, que es que tengo todas las listas aquí abiertas y no aquí. Alejandro Carlos Chacón está en el puesto 20 de la lista del Partido Liberal, Néstor. Que es lista abierta, ¿verdad? Lista abierta, sí, señor. Recordemos que la encabeza Lidio García y la cierra María Paz Gaviria. Corrijo, sí está Alejandro Carlos Chacón. No está Guerrero
no está Carlos Felipe Quintero en el Partido Liberal y no está Julián López, que es el presidente de la Cámara del Partido de la U. Y Carlos Ardila de Putumayo, Néstor, tampoco está en la lista. Pero la pelea interesante es que dejaron por fuera a López, Julián López, presidente de la Cámara, por cuenta de la pelea con los directivos del Partido de la U. Pero yo no creo que haya sido por petrista, sino porque usted se acuerda que él intentó hacer una disidencia cuando montó el video diciendo que estaba intentando montar la nueva U. Pues petrista, no los metieron a estos liberales, porque aquí al final de cuentas funcionó el famoso bolígrafo. ¿Sabe hasta cuándo hay plazo para modificar las listas? Una semana, ¿no? 16 de diciembre. De hoy en 8, 16 de diciembre. Pero varias cositas, Néstor. Una primera es que yo entiendo que el representante de la Cámara por el departamento del Putumayo del Partido Liberal, Carlos Ardila, que lo han metido en esta lista, digamos, como de objeto o sujeto mejor de una retaliación de las directivas, no parece ser así. Yo entiendo que él no es candidato por la situación de seguridad del departamento del Putumayo. Entiendo que llegó a la conclusión de que era prácticamente imposible hacer campaña en ese departamento sin poner en riesgo su vida, por una parte. Por otra parte, la pelea de Alejandro Chacón en realidad no es si ha apoyado o no al gobierno, sino porque el Partido Liberal resolvió meter en la número 4 de la lista a una señora de apellido Vargas. Si a la esposa del alcalde de Cúcuta. Que es la esposa del alcalde de Cúcuta, y entonces es la directa competencia del doctor Chacón. Y por supuesto él tenía una molestia con eso, a pesar de lo cual, y además él había usado el número 4 hace 4 años, es decir, que era toda una serie de simbología como de aquí no te queremos. Ahora, yo espero que lo que entiendo que hay alguno de los otros, y con esto termino, alguno de los otros, bien Julián López o Carlos Quintero, interpusieron una tutela, y yo espero ese resultado, porque a mí sí me parece que los partidos políticos no pueden actuar tan discrecionalmente con sus militantes, porque es que ni López ni Quintero pueden postularse de otra manera. ¿Le parece nuevo, novedoso en Colombia que se eligen a dedo los candidatos? Pero no, retaliaciones como esta yo no recuerdo bien que hubiese habido. Los candidatos, toda la historia de la política. La gente se va por su lado, pero bueno, por eso le digo, esperemos la tutela. Yo tengo mi impresión que eventualmente un juez ordena darle. Néstor, ¿sabe cuántos partidos y movimientos expresaron su intención de ir a consulta presidencial en marzo? 26. Pero entre los 26, cada uno tiene el 1 o menos por ciento. Está Colombia diferente de la Fuerza de las Regiones. Esos son candidatos. Está el Maíz, está la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Partido Demócrata Colombiano, Partido Liberal, Colombia Renaciente, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, la Fuerza de las Regiones, El Original, Una Presidente Si Hay Camino, En Marcha, GSC Avanza Colombia, Partido Nuevo Liberalismo, Pacto Histórico, Movimiento Valientes, Rescatemos a Colombia, Con Toda Colombia, Caicedo, Firme con Liscano, Partido Oxígeno, Centro Democrático, y sigue. Sí. Andrés Néstor me dice desde la registraduría, señor. Sí, Néstor, un caso interesante mencionaba Héctor, el de Carlos Ardila. Él mencionaba un tema de seguridad. Nosotros consultamos con el representante Ardila y él nos dice que en teoría el Partido Liberal armó una lista aparte, no lo tuvo en cuenta. El supuesto aval, dice él, que le iban a entregar desde el Partido Liberal, lo publicaron el sábado al final del día, y la inscripción que él iba a hacer era el sábado a las 10 de la mañana. Él dice incluso que no lo lograron incluir en la lista y que por eso él quedó por fuera. No argumenta un tema de seguridad. Y un dato clave sobre aún así, por estas discusiones al interior del Partido Liberal. Llama la atención aún así que críticos abiertos del expresidente Gaviria sí quedaron en la lista, porque mencionaron ustedes el caso de Alejandro Carlos Chacón, que finalmente quedó en el puesto 20. Pero ¿sabe quién quedó en el puesto 22? Juan Carlos Lozada, el representante de la Cámara, quien también de frente le ha casado, digamos, una pelea abierta al director del partido, al expresidente César Gaviria. Néstor. Ahora, en las listas, en la elaboración de listas en el Congreso, para el Congreso en Colombia, pues siempre cuando hay bolígrafo se presta para algunos todas de estas estos difuntos, mezquindades, venganzas personales sacadas de clavo por otro lado. Algunos de estos difuntos políticos, Néstor, se los están adjudicando a Simón Gaviria, que es el caso, por ejemplo, del congresista
congresista liberal Carlos Felipe Quintero, que hace parte de los liberales y que quedó por fuera, que le están cobrando su petrismo. El fin de semana justamente se conoció la inscripción de su hermano a una lista en la Cámara de Representantes. Allí estuvo acompañado de Juliana Guerrero, lo que le muestra a usted la cercanía con el gobierno del presidente Petro. Bueno, y obviamente cada jugada política de estas es a varias bandas. Jaime Hernando Suárez es el registrador delegado para asuntos electorales. Registrador Suárez, buenos días. Buenos días, Gustavo. Néstor, qué pena. ¿Cómo me le ha ido? Sí, ¿cómo está, doctor Suárez? Bien, sí, señor. Pues aquí estuvimos hasta altas horas de la madrugada revisando toda la información, las aceptaciones de los candidatos. Y pues, Néstor, tenemos que comentar que por primera vez más del 90% de los candidatos no tuvieron que ir a la sede de las diferentes registradurías a aceptar su candidatura. Lo hicieron a través de la plataforma. Pues yo llevo en la registraduría 26 años y tengo que contarle que es la primera vez que no veo las registradurías pues llenas de personas, de candidatos el último día. Esto porque hicieron todo el trámite a través de la plataforma y aceptaron su inscripción de candidatos. Como corresponde, para eso son los métodos virtuales. Doctor Suárez, las consultas del próximo mes de marzo, con base en los datos de los inscritos de la registraduría, ¿cómo van a ser? Néstor, primero el Consejo Nacional Electoral debe informarnos hoy a la registraduría qué partidos y movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos manifestaron su intención, el plazo también se vencía ayer, manifestaron su intención de participar en las consultas internas o interpartidistas que se realizarán el próximo 8 de marzo. Estos partidos y grupos significativos tienen un plazo hasta el 6 de febrero para realizar la inscripción de los candidatos y pues para decirnos cómo es que quieren realizar estas consultas. ¿Hasta qué momento tienen esos partidos o movimientos significativos de ciudadanos, señor registrador, para eventualmente desistir? Quiere decir, ahora expresan su intención, pero ¿cuál es el plazo que tienen para decir, no, ¿sabe qué? Mejor ya no voy a la consulta de marzo. Sí, hay una fecha especial que es el 22 de diciembre. O sea, el 22 de diciembre sabremos quiénes no quieren participar en la consulta. Y el 6 de febrero lo sabremos ya con la inscripción de candidatos que realicen. Sí, pero el que quede en firme el 22 de diciembre tiene que presentar candidato en febrero, a más tardar. Ya no se podría bajar. Ya no se podría, pues digamos que por lo menos ya la fecha para que se retractara ya habrá vencido, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Señor registrador, ¿y el plazo para la inscripción de candidaturas por firmas hasta cuándo va? Para las elecciones de presidencia de la República tienen plazo hasta el 17 de diciembre para presentar las firmas. Nosotros tenemos hasta el 21 de enero para hacer la revisión de las firmas, toda vez que la inscripción de candidatos a la presidencia de la República comienza el 31 de enero del próximo año. ¿Tiene a la mano cuántas personas se han inscrito por firmas a la presidencia? Estamos esperando, estamos en este momento. Sí, todavía faltan, pero hasta ahora ¿cuántas van? Recibiendo grupos. Teníamos ya aproximadamente 5 candidatos que se habían presentado. Y tenemos hoy agendados 3 más. Estamos en Hoy van Mauricio Cárdenas. Sí, señor. ¿Quién más? Estamos aquí pendientes de Mauricio Cárdenas, también nos han informado, estamos pendientes porque no sabemos si van a confirmar o no la presencia de 2 candidatos más. Si no, lo realizarán el día de mañana y en el transcurso de esta semana. Vale. Doctor Suárez, una pregunta final. ¿En qué condiciones queda Cambio Radical, que no tiene candidato, pero anuncia que participará en las consultas del próximo mes de marzo? Los partidos y movimientos políticos pueden participar en las diferentes consultas apoyando diferentes candidatos presentados por un grupo de partidos o de grupos significativos de ciudadanos. Nos tocará esperar hasta el 6 de febrero para ver en qué condición, como bien lo señala Néstor, en qué condición va cada partido, apoyando o manifestándose a través de su colectividad por un número determinado de candidatos que será presentado, es lo que se espera, por un número determinado de partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Doctor Suárez, muchas gracias. Muy amable. Muy amable, esto, muy amable. Jaime Suárez es delegado de Asuntos Electorales 838 en Colombia. Estás escuchando Blue Radio.
Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Hola, soy Cristian Marín, productor de deportes de Blue Radio, y en estas festividades, en esta etapa decembrina, simplemente desearles amor, paz, serenidad, felicidad, sabiduría para tomar buenas decisiones, pero sobre todas las cosas que con salud puedan compartir con cada uno de sus seres queridos. Por eso simplemente les deseo unas felices fiestas en este cierre del 2025. Cada nuevo detalle de la historia de la familia de Vedut y del talio que mató a Emilia y a Inés es más asustador que el anterior. Este fin de semana Interpol activó la circular roja en 180 países con la que buscan para capturar a Zulma Guzmán Castro, la macabra mujer que quería envenenar a toda la familia en el norte de Bogotá. Y este fin de semana el abogado de la familia de Vedut, se llama Fabio Umar, reveló que el talio no solo mató a estas niñas de 15 años, estudiantes del Colegio Nogales, dejó entre la vida y la muerte a otra pequeña de la misma edad y mantuvo en delicado estado de salud a otro de los hijos de Vedut, sino que el plan para envenenarlos era un plan completo. La idea era contra toda la familia porque apareció talio en el cuerpo de Juan de Vedut y otro de sus hijos, que no comieron las famosas frambuesas ni estaban en el apartamento ese viernes de abril, cuando Zulma Guzmán mandó las frambuesas con el veneno que, como no tiene olor, ni color, ni sabor, las niñas se lo comieron sin imaginar el desenlace. La circular roja es en 180 países, ya que se perdió la pista, el rastro de esta mujer que salió de Colombia apenas 2 semanas después del episodio ocurrido en Bogotá. Y a eso se suma que la familia no tiene dudas de que si bien la mamá murió de cáncer, también tenía rastros de talio en su cuerpo, que era la versión que circulaba durante semanas en Colombia y que ha confirmado este fin de semana el abogado de la familia de Vedut. Modificaron un poquito la música del villancico y la letra, por supuesto, ¿no? Y yo diría que se lo tiraron. Pero bueno, es mi parecer. Es mi parecer. No vuelvo a cantar ese villancico. Así no. Son formas de dañarle a uno. Hombre, se la infancia. los peces en el río. Se le llevan la infancia a uno. Se acabaron bueno, los peces y no lo en digo en temas de política ni nada. Lo digo en términos de que hay cosas que uno prefiere recordar como las escuchó. Si no quiero acordarme de los peces en el río. Usted se imagina. Beben. Que además uno no sabe por qué es un villancico, pero bueno. Termina la música del villancico convertido en No. La pandereta queda atrás. Sí, se nos acaba. No. 8 de la mañana, 42 minutos. Se están inscribiendo esta mañana ante la registraduría Liscano, Murillo, el ex canciller, y el ex ministro Mauricio Cárdenas, que acaba de entregar algo más de 1 millón de firmas. Doctor Cárdenas, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Como siempre, un gusto saludarlos. Gracias. Doctor Cárdenas, ¿por qué por firmas? Usted que había sido un disciplinado militante del Partido Conservador. Néstor, porque el Partido Conservador ha dado señales de mucha ambigüedad y confunde al electorado colombiano. Estuvo una parte importante del partido con el gobierno de Gustavo Petro y yo definitivamente no me iba a prestar para eso. Pienso que el Partido Conservador perdió parte de su identidad y su vocación de llegar a la presidencia. Y también Colombia hoy está descontenta de los partidos políticos en general, no solo del Partido Conservador. Entonces, lo tuve muy claro desde el principio. Esto es más bien buscando unir personas que piensan diferente, que no tienen una afiliación partidista y que lo que quieren es que Colombia pues tenga un nuevo rumbo, que Colombia salga adelante. Entonces, lo tuve claro, no busqué para nada al Partido Conservador y así estoy, buscando el apoyo directo de los colombianos, sin los partidos. Doctor Mauricio, inscritas las firmas esta mañana con su comité de firmas, ya tiene el requisito, ¿su aspiración es participar en las consultas, llegar a primera vuelta?
Así es. Bueno, la siguiente meta volante después del día de hoy, que es la entrega de las firmas. De hecho, tengo aquí el auditorio de la registraduría lleno en este momento, esperando esta entrevista para pasar ya a hacer el acto formal. Ahí están todas las autoridades esperando ya este momento tan importante. ¿Usted está en este momento, perdóneme, está en este momento en el auditorio de la registraduría? Estoy entrando, estoy aquí en un espacio que tiene la registraduría, pero el auditorio ya está lleno, porque nuestra cita era a las 8 de la mañana. De manera que ahí estamos con todos los equipos, ya se entregaron las 1.100.000 firmas y bueno, lo primero que le decía es un momento muy alegre, muy importante para una persona como yo que está incursionando por primera vez en la política electoral, conseguir las firmas, el recorrido por Colombia, tantos testimonios, cada firma es una cara, cada firma es una historia, cada firma es una necesidad, es un compromiso de uno. Esto es lo que lo motiva. ¿Y cuál es la siguiente meta volante? Pues indiscutiblemente la consulta del 8. Sí, doctor Cárdenas. Este fin de semana que han salido tantos candidatos a decir que no les interesa la consulta, yo creo que es muy importante decir que las consultas son necesarias. Sí, si esa es la meta volante, la de las consultas, ¿en qué consultas está imaginando usted su participación? Bueno, yo he estado trabajando activamente en conformar un grupo de personas con las que tenemos afinidades, una cierta identidad, la necesidad de que Colombia cuente con experiencia, con un gobierno basado en resultados, no discursos, un grupo de personas que no están para hablar, sino para hacer. Ya hemos estado trabajando con Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, estamos hablando muy de cerca con Aníbal Gaviria, y estoy seguro que llegarán otros, muchos otros. Estamos formando una consulta que le quiero decir, Néstor, es la consulta donde todos nos sentimos mejor unidos. Esa es la consulta que queremos impulsar. Y estoy feliz con que muchos de las personas con las que hemos estado trabajando están aquí presentes, están precisamente en el auditorio. De manera que, bueno, estamos muy contentos de ir trabajando en esa alianza. Yo creo que después de la entrega de firmas esta semana, varios candidatos van a ir anunciando que quieren hacer parte de esta consulta, que es la consulta que le va a dar las soluciones a Colombia. Estoy seguro que esta consulta, que está en la centro derecha, que es pragmática, que es realista, que busca soluciones, esa consulta va a generar las adhesiones para ganar la presidencia. Se equivocan quienes no van a la consulta, se equivocan quienes piensan que las adhesiones van a llegar solas. De hecho, legalmente, si usted ha estado en una consulta, ya después no puede adherir a otro candidato. Por eso no les conviene a quienes están quedando por fuera de la consulta, porque no los veo tan fuertes como para decir, nos podemos ir a una primera vuelta sin pensar en adhesiones. Y adhesiones no va a haber si no es a través de una consulta. A propósito de eso, doctor Cárdenas, usted ha hablado con los que han dicho no a la consulta, que no quieren medirse en una consulta con usted y con los otros que ha mencionado, por ejemplo, el doctor Fajardo, Abelardo del Espriella. No, yo sobre ese tema de si hacen consulta o no, yo respeto las decisiones, no voy a atacar a nadie, no voy a criticarlos, cada quien es dueño de sus decisiones y con independencia y autonomía puede escoger si quiere consulta o no. Yo viendo el panorama político colombiano actual, viendo los porcentajes en las intenciones de voto, creo que es realmente equivocado desde el punto de vista del resultado electoral irse derecho a una primera vuelta, pero sobre todo es equivocado frente al elector, al colombiano, al votante. Tenemos que darle la oportunidad de decidir cuál es el candidato que mejor interpreta sus necesidades, cuál es el que les está haciendo las mejores propuestas. Eso lo debe decidir el elector, el 8 de marzo. Un día de elecciones que, por cierto, eso es un sofisma decir que es que va a costar. No, ese día ya va a haber elecciones y ya va a haber un tarjetón con las consultas, un único tarjetón. Eso no le suma ni le quita los costos de las elecciones. Y tampoco la entrega de firmas es la señal de que es que ya aquí el que dijo que tiene 4 millones de firmas, eso quiere decir que son 4 millones de votos. El país sabe que eso no es así. Una cosa son las firmas y otra cosa son los votos. Dejemos que la gente decida el 8 de marzo cuál es el candidato que mejor interpreta una postura, por ejemplo, en mi orilla política, que es de centro derecha, que es firme en el tema de la seguridad, contundente en la recuperación del territorio para el Estado colombiano, pero también resolviendo los problemas de vivienda, de salud, de educación, de empleo. Esa es la propuesta nuestra, centro derecha. Estoy seguro que es la mejor fórmula. Sí. El ánimo que yo tengo al llegar hoy con este 1.100.000 firmas, con el respaldo, con todos estos testimonios de los colombianos en mi corazón, convertidos en fórmulas, en propuestas para cambiar a Colombia, estoy seguro que va a cautivar a los electores. Pero yo no le creo a que esa decisión se va a tomar por cuenta
de adhesiones basadas en encuestas. No, se va a tomar sobre la base de lo que decida el pueblo colombiano el 8 de marzo. Le hago una pregunta final. Me están confirmando allí donde usted está en la registraduría que Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, presentó la opción de participar en la consulta o en alguna de las consultas del próximo mes de marzo. ¿En la que usted se está imaginando podrían recibirla, por ejemplo? No voy a descartar nada, ni vetar a nadie. Esto es uniendo, sumando decisiones que hay que tomar hacia adelante. Tenemos un equipo, digamos que podríamos decir núcleo, Galán, Luna, Oviedo, ojalá Aníbal, pero tenemos que crecer, más y más personas que compartan. Primero, que Colombia está en un mal momento, que Colombia necesita un nuevo gobierno, Colombia necesita pasar esta página que ha sido una mala página de la historia, que no necesita una nueva constitución, que necesita empoderar al sector privado y sobre todo que necesita recuperar la seguridad del país. En la medida en que se compartan esos principios, las personas van cabiendo en esta consulta. Es que con la doctora Claudia López tengo, digamos, la duda de que como fue en algún momento petrista, votó por Petro, celebró el triunfo de Petro, ayudó a Petro hace 4 años, no sé si hay allí una línea roja para ustedes que son antipetristas. A ver, hay desde mi punto de vista, hay temas para hablar y posiciones de ella para aclarar y fijar una postura clara sobre esa materia. Por supuesto que ese es un tema que genera, digamos, preocupaciones, inquietudes, es parte de la conversación, pero yo no estoy acá para vetar, estoy aquí para unir. Y le aseguro, Néstor, que esta consulta que nosotros estamos armando es la consulta que va a ganar la presidencia. Y se equivocan quienes piensan que pueden ir derecho sin consulta, porque es la única forma de unir. Después va a ser imposible unir, mientras que el resultado de una consulta es un resultado que compromete no solo a apoyar a un candidato, sino a gobernar con ese candidato. Colombia está en una situación muy crítica. Necesita un presidente muy bueno, muy líder, muy conocedor, muy experto, pero se necesita un equipo, sobre todo un equipo de gobierno. Y eso es lo que estamos armando con esta consulta, equipo de gobierno. Le deseo mucha suerte, doctor Cárdenas. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor. Chao. Feliz día. Son las 8 de la mañana, 51 minutos. Como se dan cuenta, los oyentes son 2 lecturas, 2 miradas, María Consuelo, muy diferentes sobre la participación de las consultas. Esta de Mauricio Cárdenas y la de Sergio Fajardo, que habíamos escuchado hace contrasta completamente el doctor Cárdenas con esa mirada de no ir a consulta, y él lo que dice, en lo que yo estoy de acuerdo, es que es el momento ahora, porque es que si no se deja avanzar la fragmentación, se deja avanzar la dispersión de votos y termina no teniendo ninguna oportunidad para la primera vuelta. Es el argumento también de Claudia López, Héctor, que dice que está dispuesta a participar en alguna de las consultas. Dice él, quienes genuinamente creemos representar una alternativa democrática. Una buena alternativa es enfrentar los 2 extremos. Así que hay miradas sobre la participación en esas consultas. Yo estoy de acuerdo con nuestros 2 entrevistados, con ambos, con el doctor Fajardo y con el doctor Cárdenas. Usted está de acuerdo con que está de día y está de noche al tiempo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ambos, sí. A mí me parece que a Fajardo le hace mal una consulta y en cambio para Cárdenas es necesaria. Es que ese es un error de creer que en la política hay reglas o tácticas que son aplicables para todos y en cualquier momento. Y resulta que cada uno tiene su fórmula, como ir al médico, a uno le dan la fórmula para uno y al otro le dan para el otro. Claro que la gente suele usar a veces que, oiga, no, para eso a mí me dieron tal cosa, tómese una pastillita de eso, y eso no suele resultar bien. Si a usted le dan el acetaminofén, el acetaminofén quita todos los dolores de cabeza. Al doctor Cárdenas, y a las personas que están con él, por supuesto que necesitan unirse. Hasta ahora no han logrado tener una intención de voto importante. Ahí ese grupo a mí me gusta mucho, quiero decirle, Néstor, ¿no? O sea, cualquier comentario que haga no lo hago porque ese grupo me disguste. Yo votaría feliz por cualquiera de los que está diciendo, unos más que otros, pero por Mauricio Cárdenas votaría feliz, por ejemplo, a pesar de que él se califica y subraya que es de centro derecha, y yo por supuesto no soy de centro derecha, pero me parece que es un hombre demócrata, que tiene una gran formación, un buen conocimiento del Estado. No tengo ningún reproche por él, sino alabanzas, pero pues es evidente que no tiene un apoyo político suficiente, es un grupo y que necesita juntarse.
juntarse. Acaba de mencionar Mauricio Cárdenas, Ricardo. Pero todos tienen pensamiento parecido. Luna, es que hay, a diferencia de la Aspriella a Fajardo, todos estos piensan igual, todos son unos demócratas que les gustan los derechos del Estado liberal, que tienen un modelo de desarrollo económico que es parecido. Entonces claro que tienen que juntarse, porque es que realmente lo raro es que estuvieran separados. Todos piensan relativamente igual. Ahí la pregunta es si pues a la doctora Claudia López le interesa y si la reciben en una coalición de esta naturaleza, porque hay un punto. Es que no se parecen. Son muy diferentes, ¿no? En eso es que no se parecen, porque si bien el doctor Cárdenas acaba de decir yo no veto a nadie, y el mensaje clarísimo es para Claudia López, otros sí la vetan, otros que están ahí en ese saco sí consideran que con Claudia no irían a una consulta, y por eso creo que la permanencia de ella es la que está más enredada en esa consulta. Es que Claudia, si usted se da cuenta, Claudia era petrista en algún momento. Claro, y es por eso que la vetan. Y eso tiene, por supuesto, porque un costo. Ampliamente votó por Petro, lo dijo en todas las formas, ganamos Gustavo, entonces eso es lo que pues genera ahí una cicatriz difícil de superar. En la solicitud que envía la candidata Claudia López a la registraduría, plantea que debe ser la búsqueda de una consulta que brinde una alternativa a lo que ella llama el pacto histórico o el pacto prehistórico, que sería básicamente la consulta del Centro Democrático. Hoy, como está el panorama, dice Mauricio Cárdenas está interesado en una consulta, dicen David Luna, dice Juan Daniel Oviedo, varios distintos, a Abelardo de la Espriella, a Sergio Fajardo, expresan un interés de hacer parte de una consulta. Y a mí no me parece descartable. De hecho, el exministro Cárdenas ahora no descarta la posibilidad de tener puntos de convergencia en una consulta con ninguno, y por eso dice no querer vetar. Entonces la pregunta es si Claudia López, que ha estado también en los primeros puestos de las encuestas, al igual que Sergio Fajardo, en la que publicó Invamer a través de Caracol Noticias y de Blue Radio, pues si tiene la posibilidad de ser, digamos, esa fuerza del centro o esa fuerza alternativa que logra cohesionar a distintas figuras, un poco a lo que renunció Fajardo con lo que anunció hoy en nuestra entrevista. Claudia en los primeros lugares de las encuestas hace algo más de un año, ¿no? En el último pues año. En la encuesta que publicamos acá, aparece de cuarta o de quinta, si no estoy mal. 4%, no, pero dígame el porcentaje. 4%, claro, es cierto, todavía es jugadora. Sí, todavía no se puede descartar. Bueno. Lo que no sé es si Claudia López... Ella está en el segundo lote, ¿no? Ella no está en el lote de punta, pero está en el lote perseguidor. Creo que es una buena descripción. Tiene ahí su porcentaje. Y Néstor, pero yo creo que es una buena noticia para Claudia que por lo menos esté pensando en que puede, digamos, llegar a una consulta, porque la verdad es que durante toda la campaña o lo que ha transcurrido de la campaña, las encuestas, los distintos alineamientos, Claudia parecía, como decía mi papá a veces, como un bulto sin marca, como un paquete sin destino. Entonces creo que empieza como a haber algún puerto a donde llegar. No, pero me parece, a mí me parece bueno que... Aurelio, un poquito ofensivo la descripción de que es un bulto sin marca. No, lo que pasa es que es un término comercial. Es un término comercial. Se usa en el comercio, ¿sí. Todos los políticos son un bulto a la espera de que alguien les ponga un sello. Bueno, por eso, pero entonces, de todas maneras usted me recoge el símil y creo que me lo entiende. Pero Néstor, sí, está bien, es decir, si yo estuviera en esa consulta, que no tengo nada que ver con eso, ni estoy de acuerdo con ellos en casi nada, pues yo recibiría a Claudia López. Yo creo que ella puede reforzar y que disputen en franca lid el voto de los electores en esa consulta de marzo, que por ahora aparece o se vislumbra como una de las que va a haber, y la otra será la que impulse a Álvaro Uribe con César Gaviria. Estaba por otro lado, pero la pregunta es, ¿y el que gane esa consulta, cómo queda para primera vuelta? ¿Será que logra ganar y clasificar entre los dos primeros puestos? Esa es, Aurelio, esa es la aspiración. Néstor. Por supuesto, participar y ganar. Si hay un candidato, Ricardo, según las encuestas, que se ha venido desvaneciendo de a poquito, es Claudia López, que cuando dejó la alcaldía de Bogotá hace 2 años tenía candidatura cantada y tenía aspiración sólida. Sí, es cierto, pero todavía, como le digo, está en el segundo lote, no está en el lote de cola. No es puntera, pero tampoco es última, de acuerdo. Es cierto. Señor Álvaro. Néstor, las encuestas, las consultas en este momento son el refugio de los coleros.
la única manera de buscar una salida digna y una negociación, que los punteros no les están dando. Pero si se hiciera esa consulta de que estaba hablando el exministro Cárdenas, pues se la gana Claudia López, según las encuestas. Ya llegó el momento de empezar a tomar en serio las encuestas y decir que alguien se va a disparar. Las encuestas ya muestran que 2 se dispararon, Cepeda y de la Espriella. Es muy raro que en una encuesta se disparen muchos. Entonces hay que empezar a tomar en serio eso. Y yo creo que esa consulta sería bueno para Claudia López porque le daría un impulso. Mientras que para Fajardo esa misma consulta no creo que le sirva, sino que lo jalaría hacia abajo. Pero si no aceptan a Claudia López, pues pierden más de la mitad de lo que muestran las encuestas que tiene ese grupo. Ese es un buen dilema de si aceptan o no a Claudia López en esa consulta que acaba de hacer Mauricio Cárdenas, es de centro derecho. Señora Paola. En cualquier caso, hace un año aparecía Claudia López empatada con Sergio Fajardo en esta misma encuesta de Inbamer. Claudia sacaba 10.9% punteando, después venía Fajardo en segundo lugar con 10.5%, Juan Manuel Galán 9.7%, Vicky de Dávila 7.7% y Gustavo Bolívar estaba en el quinto lugar con 6.5%. Cierto, se ha ido desvaneciendo Claudia López, pero me pregunto un poco si a propósito ella misma decidió desvanecerse, porque tampoco es que haya figurado ni haya estado muy presente en el día a día y en la agenda política del país. Luego, de pronto es una jugada de ella estratégica y un movimiento muy pensado y muy cantando el perderse por este último año para después tal vez volver a resurgir. Sí, no, yo la he visto muy perdida en realidad. Pues claro, pero habría podido tener un mucho mayor campaña. Hizo un recorrido por el país. Haciendo propuestas serias. No, está bien, está haciendo propuestas serias, está muy juiciosa.